Nuestro invitado es José Abad Zuleta, abogado penalista. Doctor José Abad, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clickcracia. Puede tener información a un clic. La democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días, Javier, buenos días a todos y a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. No, señor. Gracias a usted por atenderla para que siempre nos ayude a entender. Hoy ha sido un día informativo de muchas denuncias, muchos dimes y diretes político-jurídicos o jurídico-políticos. Y entonces de eso vamos a hablar un poquitico con usted, porque casualmente en estos días usted publicó uno de sus diarios comentarios que hace por redes sociales y hoy precisamente vamos a hablar de ese tema porque en su momento yo dije, ¿de dónde sacaría José Abad Zuleta este tema? Pero ayer cobra mucha vigencia porque el gobernador de Antioquia, ante Julián Rendón, ha dado a conocer este mensaje a través de su cuenta de X, hablando de la recusación a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, porque dice él, está atentando contra su libertad y contra la presunción de inocencia. Y todo se remonta al 21 de junio pasado con el evento del relanzamiento del pacto por la paz urbana del presidente Gustavo Petro Urrego en la Alpujarra, y el gobernador Andrés Julián con el alcalde de Medellín salió a señalar esto como un ataque contra ellos y una lápida puesta contra ellos. En fin, entonces dice ahí, mi libertad está bajo amenaza el 24 de junio. Entonces, 3 días después, la fiscal general de la Nación salió a decir lo siguiente. Este es el contexto para que usted nos ayude a explicar qué fue lo que dijo la fiscal general de la Nación el 24 de junio, después de esa concentración del presidente Petro en la Alpujarra. Aquí está. Bueno, lo primero que hay que aclarar es... Espere, escuchemos a la fiscal. Y entonces ya queda con el contexto completo. Perfecto. Suerte el Oscar. Suerte a la fiscal. ¿Será que al gobernador de Antioquia? El gobernador de Antioquia tiene fuero. Ese fuero es de fiscal general. Es una investigación que yo adelantaría, que adelanto por delegación a través de los fiscales delegados ante la Corte. Efectivamente, una fiscalía, creo usted se refiere a esa investigación, que es una investigación que adelanta una fiscal delegada ante la Corte por delegación mía. En la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación. Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente. Entonces, una imputación se supone contra el gobernador. Bueno, en fin, entonces, recordemos que el gobernador también viene desde atrás con un tema relacionado con la justicia de cuando fue alcalde de Río Negro. Bueno, entonces ahí está, pues, ese es más o menos el contexto. José Abad Zuleta, cuéntenos. Bueno, lo primero que yo tengo que resaltar es que me sorprende profundamente la ausencia de actualización de la fiscal. Ausencia de actualización, ¿por qué? Porque ella, pues obvio, no tiene ni el control de sus procesos, ni la perspectiva de su agencia, de la Fiscalía General de la Nación, porque para ese momento y para este momento no se había formulado imputación al gobernador Andrés Julián Rendón. Primer punto. Y ella plantea allí, ¿cómo lo vimos? Que ya se había formulado imputación. Entonces, ese es un primer elemento que llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque la fiscal general de la Nación no sabe qué está pasando con los procesos. Primer punto. Segundo punto. Luego de esa información, entonces se empieza a plantear la posibilidad
de que como no se había formulado imputación, para hacerlo se libraría o se buscaría orden de captura contra Andrés Julián. Otro problema que yo veo complejo, porque la idea es que a todos los ciudadanos se nos llame, se nos cite a la formulación de imputación, no que se nos capture. Y a mí me llama mucho la atención y lo que yo planteo es la existencia de un sesgo político. ¿Por qué? Porque el gobernador Andrés Julián pues es un crítico acérrimo de la función del presidente. Y entonces a él puede capturársele para formular la imputación y luego pedirle medida de aseguramiento. Mientras que a otros se les cita para imputación y no se les pide medida de aseguramiento. Entonces, el núcleo aquí que hay que analizar es, ¿hay sesgo político contra Andrés Julián, gobernador de Antioquia, o no? Y esa es la pregunta que habría que resolver. Ahora queda la duda, si efectivamente se va a librar orden de captura o no. Yo lo planteo también. Lo ideal es que no, ni contra él ni contra nadie. Pues yo no estoy siguiendo las directrices del presidente Petro porque él tiene otra visión. Yo soy defensor, yo soy libertario, yo creo en la libertad, creo en la presunción de inocencia de todos, no de dos o tres. Y aquí hago énfasis en algo, y es el peligro que tiene que la justicia se politice o la política se judicialice. Esa es la parte que a mí me parece grave y complicada y que hay que tener mucho cuidado porque se va cayendo a fosas donde después salir de ellas es imposible. El sesgo político no puede existir, por más que no se esté de acuerdo con algunas ideas de los gobernantes o de los opositores. Esa es mi visión, Roger. Entonces usted plantea claramente, no puede haber sesgo político, pero eso es absolutamente claro. No debe haber, digamos, inclinaciones. Aquí hablamos todos los días ponemos ahí en pantalla, buscando que se meta en la mente y en los corazones de nuestros internautas y nuestros televidentes la imagen de la justicia, la Temis con su venda puesta, que precisamente no mire en particular a nadie, o sea, se evite los sesgos y ponemos a esa diosa con su balanza en la mano, porque eso debe ser la justicia, por supuesto. Pero, de todas maneras, sabemos que lamentablemente en este país nuestro, José Abad Zuleta, se ha lamentablemente politizado la justicia. Ahí está metida, porque además, aunque no sea cierto el comentario, y voy a ponerme al otro lado, el comentario en este caso del gobernador, vamos a volver a ponchar el mensaje de él en X, que es un comentario extenso, el comentario del gobernador, pues también tiene su carga política. Entonces, recusó a la fiscal general de la Nación y tiene todo el derecho, porque con base en lo que usted precisamente nos ha explicado, él siente que hay un sesgo, y cuando hay un sesgo, entonces hay que recusar a esa persona. Enseguida usted nos hace énfasis sobre la palabra recusar. Siguen a rajatabla el libreto de Venezuela. Entonces ahí ya, por ejemplo, en el discurso de defensa de Andrés Julián Rendón, entonces ya tiene su carga política. Mire, nomás, ya en la segunda línea tiene una tremenda carga política. Perseguir y encarcelar opositores. Eso es cierto, ¿cierto? Desde el punto de vista del comentario que usted hace de el riesgo, una cosa es el riesgo y otra cosa es la verdad de que haya entonces una persecución política. Y sesgo y persecución política. No hay imputación al día de hoy, eso está claro, eso es objetivo, eso no hay vuelta de hoja. No existe en contra del gobernador de Julián Rendón una imputación. Al principio, a propósito de la orden que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura a la
jueza Sandra Liliana Heredia, que es la jueza que tiene a su haber el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha dicho, señora, vuélele y antes del 7 de agosto tome una decisión en primera instancia, a favor o en contra, pero tome esa decisión para que no se corra el riesgo de la prescripción. Pero venga, devuélvamela a Oscar Mario, que lo he terminado ahí, sigamos. Entonces, hablábamos al principio de una cosa es la imputación y otra cosa es la acusación, ¿cierto? Ni siquiera el gobernador de Antioquia está en esa primera fase, que es la de estar frente a un juez de control de garantías y que le impute, que el fiscal le impute, le informe, le comunique, ni siquiera eso. Entonces, mi libertad está bajo amenaza, dice él, cuenta lo que ya vimos, lo de la rueda de prensa, ahí ya venimos con otra expresión que él, digamos, marca también, habla de concentración del presidente Petro con narcodelincuentes en Medellín, etcétera. Sigamos, pasemos a la otra parte del mensaje. Esta afirmación, que no es ninguna ligereza o un presunto error, se constituye en una declaración sesgada, como usted lo ha planteado, que influye en las decisiones de los subalternos de la fiscal. Mi libertad está amenazada, insiste él. La fiscal general dijo públicamente que ya viene, pero listo, ya, repetición. Lo que quiero decir con esto es que sí hay que evitar y hay que permitir que la justicia realmente tenga su venda puesta y no mire a quién. Pero es que hay politización desde el mismo del gobernador. Entonces, esto es lamentablemente un mercado de dimes y diretes. Se gritan como antes en la verdulería unos a otros, simplemente defendiendo sus posiciones, todas ellas políticas. Pues, eso es imposible de soltarlo, José Abad. Claro, pero hay que mirar es el siguiente aspecto. Efectivamente, la fiscal general de la Nación es la competente para investigar en todo el país todos los delitos. El Estatuto Orgánico de la Fiscalía establece con claridad que todos los fiscales, desde la Corte hasta el fiscal local de la provincia más retirada del país, cumple funciones delegadas. Entonces, obvio, ¿quién es la jefe de la investigación? Es la fiscal. La fiscal fue ternada ¿por quién? Por el presidente. Eso significa que hay unos vasos comunicantes muy complicados de resolver o de no tener en cuenta. Recordemos que Luz Adriana fue la segunda de Iván, ministro de Defensa en Guatemala. Llegaron de allá y aquí de una vez, como no pudieron ternar a Iván para la fiscalía, ternan a Luz Adriana, es decir, Luz Adriana es de las entrañas del presidente. Eso no hay necesidad de discutirlo. Y entonces, Andrés Julián, crítico del gobierno, la fiscal general dice: yo soy la competente a través de uno de mis fiscales de la Corte, al plantear la imputación sabiendo que ni siquiera se había realizado. Ese es un mensaje subtextual que va dirigido a sus subalternos, porque todos son subalternos. Todos son subalternos. Y lo que está diciendo el gobernador es cierto. Voy a recusar a la fiscal general porque ella está haciendo un prejuzgamiento. Además, un prejuzgamiento sin conocimiento técnico y jurídico, porque no sabe qué ha pasado en ese proceso. Pero ese es un mensaje subtextual a sus subalternos. ¿En torno a qué? A que hay que perseguir a Andrés Julián bajo las consecuencias que se presenten. Ahora, esa recusación es conveniente o no desde ya. Eso lo tienen que analizar los defensores del gobernador, que supongo
pues tienen que tener experiencia en estos asuntos, supongo yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que tener, digamos, paciencia con la recusación? Porque es que todavía los defensores no tienen muy claro, y el mismo gobernador no tiene muy claro, si quien tiene la investigación es la fiscal general de la Nación Bueno, o un fiscal delegado de la Corte. claro. Ahora, podría entenderse que esa recusación del gobernador a la fiscal puede extenderse, irradiarse a toda la fiscalía. Y ahí tendríamos un gran problema. Claro, y entonces ¿Por qué? ¿Quién lo va a investigar? Entonces, ¿quién lo va a investigar? Por eso se tiene que analizar con mucho detalle. Por eso, mire, José Abad, que es que usted empieza a hablar de sesgos y empieza a hablar de la politización de la justicia, y es que, y traemos este tema acá a discutirlo con usted, a reflexionarlo mejor con usted, porque es que estamos metidos en una sin salida. Usted cuenta la historia de los nexos de la actual fiscal general de la Nación con este gobierno. Pero antes de que llegara Luz Adriana Camargo, la otra parte del país contaba los nexos del fiscal general de la Nación, estoy hablando de Francisco Barbosa, con el gobierno que lo nombró. Claro, Y entonces, y se hablaba, juicio de Álvaro Uribe Vélez, ahí no hay tutía, ahí no hay vuelta de hoja, no hay problema, tranquilos, respiren, que el fiscal general de la Nación es de la corriente del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se va porque termina su periodo y llega en el periodo de otro gobierno la fiscal. Entonces, como quien dice, pasa con la fiscalía, pasa con los procuradores, mire con la decisión en torno a Gregorio El Haas, que el ruido que se hizo, que cómo no, que fueron los amigos, que porque lleva un montón de tiempo allá y lo eligió el Senado. Pues es una cosa muy extraña eso que pasa realmente en nuestro país, entre comillas, pero es lo que se permite en nuestro país, que haya cooptación, de alguna manera es eso, ¿cierto? Yo y los míos. ¿Qué pasa con los personeros? Pues no vamos muy lejos. ¿Quién elige a los personeros? Y el personero no actúa porque lo eligieron en este gobierno. Entonces, volvamos allá. O sea, estamos llevados del berraco porque no va a haber entonces quien juzgue al otro, porque siempre habrá la necesidad de recusar al otro, porque ese, en este caso, fiscal o la fiscal es de un gobierno, como lo fue el anterior del gobierno anterior, como lo son los contralores, como lo son los procuradores. Entonces, mejor dicho, esa bendita venda es... Lo que pasa es que cuando se hace una constitución pensando en la buena fe, como lo planteaba Álvaro Gómez en esa asamblea constituyente, que entre otras cosas, él fue el proponente de ese principio de la buena fe en la Constitución, es ideal, pero no real. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de humanos, en un mundo de seres imperfectos, en un mundo de seres codiciosos, avariciosos, prepotentes, arrogantes, y se utiliza toda la posibilidad para sobresalir vanamente. Y entonces, claro, aquí hay que decir, ¿quién está libre de pecado? Nadie, nadie. Y eso significa entonces que las instituciones están cooptadas, ¿por qué? Por la codicia, por la avaricia, la corrupción. Y ahí es donde vienen los grandes dolores de cabeza. Claro, yo me mato solo y me doy solo contra las paredes, hablando contra este monstruo. Yo juro que la Constitución del 91 fue un respiro. Porque uno mira la Constitución del 86 y era una cosa terrible. Pero entonces cuando uno se da cuenta y tiene que admitir por la fuerza de las circunstancias, de lo que significa la debilidad humana, no hay constitución que valga. Yo siempre he sostenido, amables televidentes, que el sistema democrático nuestro
es el sistema de organización sociopolítico menos malo. Porque no hay organización sociopolítica perfecta. ¿Por qué? Porque la estamos planteando ¿quiénes? Imperfectos. Claro. Pero ojo, que el problema también grave es que hay muchísimos humanos que se creen perfectos. ¿Cómo es que dicen por ahí? Los buenos somos más, es que dicen. Y entonces, ¿cómo descubre uno dónde está la trampa? Eso de que los buenos somos más, no sé. Es que es decir, es una mitología total. Javier. No, doctor José Abad, yo quiero aquí que me haga algunas declaraciones con base en su experticia. Está probado entonces que la fiscal se equivocó, es decir, no hay tal imputación. Una. Segunda, bueno. Segundo es, recordemos con base en lo que planteaba Roger ahora del fiscal Barbosa, recordemos los hechos por los cuales está siendo procesado el gobernador. Tiene que ver con su actuación como alcalde de Río Negro, no tiene nada que ver con su actuación como gobernador de Antioquia, una actuación pasada que en la administración de Barbosa se dilató y nunca se convocó a la audiencia de imputación, precisamente porque estaba en medio de campaña y obviamente cabe la misma suspicacia que usted está planteando ahora, era que como era amigo de Barbosa, entonces simplemente lo dejó quieto. Entonces, doctor, ¿qué José, yo no soy doctor, hombre, Javier. José, bueno, mi gran amigo José. El tema de la recusación, ¿en qué va a quedar entonces si se probó en efecto que la fiscal se equivocó? Bueno, entonces son tres cosas. La primera, no ha habido imputación. Es correcto, no ha habido imputación. Recordemos que el proceso penal rápidamente está compuesto de tres fases. Indagación preliminar, investigación que inicia con la imputación y vamos al juicio que se inicia con la acusación. Actualmente están en indagación preliminar. En esa indagación preliminar se puede establecer si la conducta denunciada es delictiva o no. Identificación e individualización de presuntos autores, cómplices, partícipes e intervinientes y la modalidad del hecho. Si se cumplen esos tres objetivos en la indagación, se va a la imputación y la imputación da comienzo a la investigación propiamente dicha. Si no se cumplen esos tres objetivos, se archiva el proceso. Aquí ni se ha archivado ni se ha imputado. Entonces, eso debe quedar muy claro. Segundo punto, el fiscal Barbosa y la fiscal Luz Adriana. Bueno, podemos ser suspicaces, claro que sí. El fiscal Barbosa en su tiempo, pues designó fiscales para la indagación, nunca se formuló imputación, debía haber unos informes en la fiscalía, debía haber unos resúmenes, debía haber una documentación que indique cuál ha sido el trabajo de indagación, si hay elementos de conocimiento para formular imputación o no. Y allá no se hizo, ¿por qué? Porque se estaba realizando la indagación. Es posible que ahora se haga, no solo porque se trata de un fiscal distinto, sino porque es posible que existan medios de conocimiento suficientes para formular imputación. Y claro, ahí viene la carga política, lo que usted acaba de decir, Javier. Antes no se hizo porque era un fiscal de un gobierno de amigos del gobernador. Ahora se hace porque el fiscal es de un gobierno de enemigos del gobernador. Ahí caben todas las suspicacias. Pero además lo grave, y ya tenemos que mirar, es la parte de la recusación. ¿Qué puede decir la fiscal? Que ella no está adelantando el caso contra el gobernador, que quien está adelantando el caso contra el gobernador es el fiscal número tal, delegado ante la corte por el fuero que tiene el gobernador, y por lo tanto no acepta la recusación. Ese es uno de los puntos. Si aceptara la recusación, tendría que aceptar que ella directamente está adelantando la investigación y no creo que eso vaya a suceder, porque ya les expliqué al comienzo. Ella es la directora,
Ella es la investigadora nacional de todos los delitos, pero actúa a través de fiscales delegados. Y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía indica que los fiscales delegados actúan con independencia. Ahí viene esa zona gris de la independencia de los fiscales. Si ella y el director nacional de fiscalías es el que se encarga de nombrar a los fiscales en todo el país, entonces si hay autonomía, si hay independencia. Les cuento algo en un segundo. Yo estuve en esa comisión como asesor del Congresito, en esa comisión de discusión del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, y allí discutí fuertemente, vehementemente, ese estatuto orgánico, porque a mí me generaba desde allá suspicacia. Pues ahí se está viendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la fiscal? Contestar. Yo no estoy adelantando el procedimiento, le está adelantando otra fiscal, y entonces ahí viene. Eso fue lo que dijo la fiscal específicamente en esa intervención donde anunció que estaba imputado, pero que ella no estaba haciendo la investigación, sino que lo hacía una fiscal delegada por ella y que está delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene una aclaración importante. Las causales de recusación o de impedimento son personales, no institucionales. Y por eso te decía, Roger, ahora que los defensores deben analizar eso, supongo deben saber eso, porque recusar a la Fiscalía General de la Nación no tendría sentido. Entonces tienen que analizar muy bien eso, porque la Fiscal General de la Nación obviamente va a decir no se admite esa recusación, y hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque tiene una explicación además lógica. Entonces te di respuesta a las tres situaciones, sí, pero no me hablaron de la pérdida de libertad del gobernador. Muy bien. Oiga, mejor dicho, eso último que usted dijo es muy importante acerca de la recusación. Pues ya lo había adelantado ahorita, que los abogados deben tener mucha claridad, porque no se puede recusar a la institución, pues a la fiscalía. Entonces, mejor dicho, no puede ningún miembro de la fiscalía mover un dedo porque la fiscalía está recusada. No, es personal. Y entonces, claro, mucho cuidado. Está clarísimo. Y está muy claro lo de los sesgos, porque existen ahora en esta fiscalía y existieron en la anterior. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Hay que esperar es que allá donde están los grises que usted menciona, José Abad Zuleta, haya la verdadera independencia que se espera en este caso de un organismo tan importante como la Fiscalía, que lo vemos todos los días en la historia nuestra. Vuelvo y digo, debido a la cooptación, debido a que los que eligen son los mismos para los propios intereses. El fiscal anterior tenía su orientación, la fiscal de hoy tiene su orientación, pero uno espera que de ahí para abajo la cantidad de funcionarios y servidores públicos realmente no estén sirviendo a unos intereses y a otros. Pero mire, Roger, yo creo que, y Javier, yo creo que aquí hay un asunto que toca con la libertad. El gobernador está preocupado es porque hay rumores muy fuertes de que se ha pedido orden de captura contra él. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Mire, en el Código de Procedimiento Penal hay unos principios, en la Constitución hay unos principios. El principio más caro para el ser humano es la libertad. Se reafirma en diferentes normas. ¿Qué es lo que deben mirar los fiscales que vayan a adelantar esto? Pues que deben privilegiar el derecho a la libertad. Privilegiar el derecho a la libertad, ¿qué significa? Bueno, vamos a formular imputación, pero como hicieron con otro alcalde o con un exalcalde, que yo también me pronuncié porque consideraba que no tenía sentido pedirle medida de aseguramiento al señor Quintero, creo que fue al señor Quintero. No tenía sentido pedirle medida de aseguramiento. ¿Por qué? Pues él está allí, tiene una preeminencia política, todo el mundo lo conoce, él no se va a volar ni se va a ir, mucho menos con las aspiraciones presidenciales. Pero lo ideal es que todos los que estemos investigados afrontemos los procesos en libertad. Esa es mi gran preocupación y por eso llamo la atención.
Si hay sesgo político, que yo espero que no, créanme que con el alma lo digo, espero que no. Si no hay sesgo político, así como no se pidió mi aseguramiento allí, pues tampoco debe pedirse aquí y permitir que los imputados enfrenten el proceso en libertades. ¿Por qué? Pues porque todos podemos ser investigados, claro, y todos debemos responder ante la Administración de Justicia, pero esos principios de la Constitución y del Código de Procedimiento Penal, lo ideal es que sean respetados. Esa es mi inquietud. Clarísimo, clarísimo, José Abad Zuleta, y por eso no perdemos el tiempo cuando lo invitamos a usted a que nos ayude a esta labor nuestra tan importante, la de este periodismo que nosotros hacemos para ayudar a entender, para orientar, para que la gente no se deje desinformar, porque así como hay sesgos, porque los hay, porque somos seres humanos además, lo decimos permanentemente, somos sujetos, por tanto somos subjetivos, entonces hay intención de manipular, intención de desinformar. ¿Para qué? Para a una población tenerla a favor mía y en contra de él. ¿Cierto? Eso es normal. Pero entonces por eso traemos a personas como usted que desde su conocimiento, su experiencia y su experticia les dice a nuestros internautas y televidentes, señores, sesgos puede haber y esperemos que en todo caso se respete lo que nuestra Constitución Política de Colombia nos obliga a todos. Uno de ellos es el principio de la libertad. Que sea frente a los rumores, hay más juegos con los rumores de que es que van a imputarle cargos al gobernador de Antioquia y en esa audiencia de imputación además le van a dictar medida de aseguramiento. Ese es el rumor, pero y eso es lo que preocupa al gobernador, por eso habla de veo amenazada mi libertad y lo dice muy claro, y la presunción de mi inocencia. Entonces, ojalá no se le irrespete ni al gobernador ni a nadie. A nadie, a nadie ahora. Está claro. Listo. Los televidentes deben tener claro que todos estamos sometidos a las investigaciones, pero también deben respetarse nuestra presunción de inocencia y nuestro derecho a la libertad. Felicitaciones a usted, porque me gusta mucho, Gracias, porque aquí se habla con claridad. Se habla con claridad y con respeto, además, José Abad Zuleta. Muchísimas gracias, un abrazo y como siempre, de verdad, sepa usted que porque nos ayuda, lo molestaremos. No, y siempre disponible a la orden, porque la idea es cultura política. Eso me gusta. Venga, antes de que se vaya, una cosa personal que me llamó mucho la atención. Usted siempre aparece con un pocillito y un pitillito tomando café, ¿cierto? Eso. Y entonces hizo un comentario en uno de esos mensajes suyos, en sus videos, sobre esto es café y estoy tomando y disfruto el café. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo han molestado o qué? Con el tema porque hay muchos internautas que son impositivos, críticos, sin ninguna fundamentación. Y entonces, oiga, ¿y usted por qué no se toma el café antes de hablar? Oiga, y es que usted tiene que tomar café. Oiga, usted habla muy bueno, pero ¿por qué café? Oiga, ¿qué está tomando? Cuénteme qué es lo que toma. Oiga, pero ¿por qué café? Yo les digo, oiga, dejen de molestar, respeten. Además, lo mejor de las redes sociales, ¿sabe qué es? Que si usted no me quiere ver, váyase. Mucho hate. Mucho hate, doctor José Abad. Salúdeme a la doctora Hilda, por favor. Sí, señor. Vamos a hablar con nuestro invitado enseguida de lo que proyectan las imágenes, lo que proyecta usted con su café y lo que percibe la gente. Yo proyecto de tranquilidad, sabrosura. Yo no estoy contra nadie. A propósito, Roger y Javier, esa expresión de quién es usted, la odio y no odio a nadie. Pero esa expresión de quién es usted me fastidia. Entonces, lo que les estoy diciendo es, mire, yo soy independiente, no vivo de esto, no estoy pidiendo que usted vote por mí ni para nada, ni para esto. Déjeme tomar mi café tranquilo y yo me levanto a las 3 de la mañana, escribo mis notas, me tomo mi café, me documento de todo lo que pasa en el mundo.
Ah, sabroso, vea. Muy bien, con razón. Disfrútenlo. Qué mejor, café sin azúcar, fuerte, me revitaliza. Pero hay gente que hasta eso, esa tranquilidad y esa sabrosura le choca. Entonces yo lo que les digo es, hombre, no molesten, sean felices. Salud, José Bueno, Abad. Salud. salud. La próxima debe tener un amarillito más bien, ese sabroso. Tenemos que estudiar. Muchas gracias, José Abad Zuleta. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias. Que estas conversaciones nos inspiren.